Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos la oportunidad de presentarles un libro que recientemente ha sido presentado en la Feria del Libro. Es un libro de dos prestigiosas periodistas argentinas, Miriam Lewin y Olga Bornat. Es un libro que recoge un aspecto, una dimensión del terrorismo de Estado en la Argentina que no ha sido o suficientemente tratado o tratado lo suficientemente en profundidad como merece, tanto desde el punto de vista de lo social, de lo político y aún desde lo jurídico. El libro a que nos referimos lleva el nombre de Putas y Guerrilleras y se refiere a los crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención, la perversión de los represores y la controversia en la militancia, las historias silenciadas y el debate pendiente. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Es un apoyo importante que haces con tu presencia en la televisión comunitaria, que tiene especial interés en dar a conocer este libro que es voluminoso, complejo, pero necesario. Putas y Guerrilleras es un título que define con crudeza el contenido. Miriam y Olga, ¿cómo entraron en la reflexión para consolidar esta obra? Este libro, yo siempre digo que no nació como libro, sino nació como una necesidad de entender. Necesidad de entender, en mi caso, que soy sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, qué era lo que nos había pasado como mujeres. Y qué estaba pasando ahora, qué era lo que había cambiado para que algunas mujeres pudieran animarse, después de muchísimos años de haber guardado silencio, a denunciar ante la justicia, a decir públicamente que habían sido violadas, que habían sido abusadas, que habían sido acosadas sexualmente dentro de los centros clandestinos de detención. Me surge como punto de inflexión la declaración de una compañera que era para nosotros en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, una suerte de máter dolorosa porque habían asesinado a su marido y a sus 2 hijos adolescentes, que vino de Europa para declarar y denunció que un prefecto, allí un hombre del grupo de tareas, había abusado de ella sexualmente. Esto generó una gran incomodidad en el colectivo de las sobrevivientes. Algunas de nosotras, sorprendidas, nos preguntábamos ¿para qué vino? ¿Con qué necesidad una mujer de casi 70 años venía a la Argentina y lanzaba esta bomba de estruendo que nos dejó muy impresionadas, además por tratarse de quien se trataba? Para nosotros, esta mujer era un emblema del dolor, de la santidad, una madre, una virgen, o sea, era... Queda muy reflejado en el libro. Ustedes hasta rinden un homenaje prácticamente a ella. Para nosotras es un referente. Para nosotras es un referente. Ella estuvo por delante de todas nosotras en la comprensión de este tema. No sé si tiene que ver con que en su exilio, en su largo exilio, ella... trabajó con mujeres refugiadas de otros países. Hay un contexto internacional también en el libro, no muy exhaustivo por la extensión, merecería otro tomo, lo que le pasa a las mujeres en México, en Guatemala, en Afganistán, en Siria, realmente en todo el mundo las mujeres han padecido, y en distintas épocas de la historia, desde el rapto de las Sabinas para aquí, la violencia ejercida sobre sus cuerpos, considerados como botín de guerra de los ejércitos vencedores. Y nosotras no escapamos a esta lógica. Pero volviendo a este punto de inflexión, ese fue un gran punto de inflexión, donde yo empecé a pensar, después de decir junto con las otras,
para qué, con qué necesidad vino a remover estas historias antiguas, empecé a pensar qué nos estaba pasando y qué nos habían hecho y cómo nos posicionábamos nosotras frente a eso que nos habían hecho. Y ahí empecé a descubrir que no es verdad que todas hayamos guardado silencio tantos años. Hubo algunas preclaras, adelantadas, que gritaron en el desierto. No fueron escuchadas. Porque no fueron escuchadas en la época del juicio de las juntas. Hay un relato muy importante, no importa quién hizo el relato, es decir, un testimonio, mejor dicho, en el juicio de las juntas, donde expresa con claridad el proceso de las sistemáticas violaciones de ella y de otras compañeras de cautiverio. Y cuando termina de relatar, el juez, uno de los jueces del Tribunal del Juicio de las Juntas, cambia rápidamente de tema preguntándole si había visto algún extranjero presente. Así es. ¿No? Así es, por eso... no fue escuchada, claro, lo dijo. ¿Por qué no fue escuchada? No fue escuchada porque en ese momento, en los 80, estos delitos no eran considerados delitos per se, delitos de lesa humanidad. En el mejor de los casos eran un elemento más de la tortura. Entonces los jueces, que tenían delante de sí cientos de testigos por interrogar, estaban un poco apurados por llegar al hueso de lo que les interesaba porque era materia era prueba, y esto era una catarsis que le toleraban a la testimoniante, pero que no tenía ningún efecto en la sentencia, que no podía tener efecto en la sentencia porque o ya había prescripto, o no estaban acusados de eso, los excomandantes. Y esto cambió a partir de que la Corte Penal Internacional de La Haya calificó como crímenes de lesa humanidad los delitos sexuales cometidos en los conflictos de Ruanda entre los Hutus y los Tutsis y en la ex Yugoslavia. A partir de ahí, recién, tímidamente, en la justicia se empezó a pensar qué hacer con esto. Y vos fíjate que hay una falta de comprensión de los jueces acerca de la naturaleza de estos delitos, porque muchos los consideran subsumidos en el delito de tormentos. De tormentos, claro. Esto está explicado también en el libro. ¿Y por qué nosotras sostenemos, junto con muchos fiscales, que esto no es un delito que pueda subsumirse en otro? Porque no es de menor gravedad. Es decir, si yo te disparo y te rompo el saco, no me juzgan por homicidio y por daño, ¿no? Exactamente. Si yo te torturo y además te amenazo, te digo te voy a matar, no me juzgan por amenaza y por tormento. El delito es de menor gravedad y queda subsumido, absorbido por el otro. En el caso de violación y tormento, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo menos grave? De hecho, en aquella época, el delito de violación tenía una pena mayor que el de tormentos. De manera que me parece que los jueces, humildemente, se equivocan cuando no juzgan por separado el delito de violencia sexual. ¿Y qué es violencia sexual? Según organismos internacionales, según la Organización Mundial de la Salud incluso. Violencia sexual es desde la desnudez, pasando por ser obligada a defecar en presencia de los represores o de tus captores. Violencia sexual son los insultos, el manoseo, la tortura en tus genitales, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación. Todos estos matices se vivieron en los centros clandestinos de detención en la Argentina. Todas estas figuras son consideradas crímenes sexuales, ¿no? Porque son consideradas actualmente, porque sí, creo no equivocarme, pero recién empieza a ponerse en el plano jurídico la separación, digamos, del crimen sexual como una dimensión específica. En el 2008, ¿puede ser? Aproximadamente hay una sentencia. Aproximadamente, creo que en el 2010 hubo una sentencia en Santa Fe, pero se lo consideró subsumido en el delito de tormentos. En el primer caso en que se lo consideró un delito en sí mismo fue en el caso Molina, que por eso esta sentencia fue premiada internacionalmente. El caso del suboficial de Fuerza Aérea Gregorio Molina de la Cueva. De la Cueva de Mar del Plata. Cueva de Mar del Plata. Fuerza Aérea de Mar del Plata. Sí.
Este hombre al que le decían Charlie, o el sapo, era un violador que se jactaba en las otras áreas de la base aérea de haber cometido tremendas violaciones. De hecho, se comentaba entre los conscriptos que allí violaban a las mujeres cautivas, y esto no se hacía en secreto, se hacía en público. Estos hombres se jactaban de la violencia que ejercían. Particularmente presa de sus grandes borracheras, se hacía ostentación. Hacía ostentación y decía cosas absolutamente irreproducibles, y tenía a varias mujeres sometidas en el lugar. Miriam, un núcleo central de la obra es, por un lado, la conceptualización que vos estás planteando ahora. La otra es una obra, un marco muy extenso de numerosos reportajes, testimonios, que sin duda, no sin un gran trabajo, ha sido posible recopilarlos. Y luego, por supuesto, remata en una nueva conceptualización. Es decir, nos lleva al lector, en gran parte de la lectura del libro, a tratar de recordar nombres. Pero ustedes, ambas, Miriam, Olga, con gran habilidad y destreza, al final del libro, digamos, nos dejan a los lectores con la sana, conciencia de que no es necesario recordar los nombres de las mujeres que dramáticamente han dado testimonio, porque logran en la obra, comprender la sistematicidad, y más allá de las diferencias entre las diversas dramas y tragedias que son relatados acá, existe un denominador común para convencer al lector de que estos delitos formaban parte del plan sistemático. Por eso no es necesario nombrar personas, pero te quisiera preguntar, en el punto de vista operativo, como autora, como una de las autoras, ¿cómo fue el proceso de recolección de testimonios? Nosotros hicimos entrevistas personales, vimos muchos expedientes judiciales, testimonios y sentencias de la gran cantidad de juicios por crímenes de lesa humanidad que por suerte se está desarrollando en la Argentina. Sí. Leímos libros escritos por otras sobrevivientes. De hecho, uno de los libros que es bibliografía es el que yo escribí con cuatro sobrevivientes de la ESMA, donde ya habíamos abordado tímidamente, es un libro que se escribió hace 12 años, habíamos abordado, a pesar de que no había avanzado tanto las teorías de género, claro, habíamos abordado esta cuestión, la concepción que ellos tenían de nosotras en la ESMA como mujeres, y cómo ellos querían volvernos al molde tradicional de mujeres. Tuvimos acceso a grabaciones de los juicios, donde fue muy interesante la gestualidad, no solamente la gestualidad de las víctimas, sino también la de los victimarios, porque tuvimos acceso a filmaciones de declaraciones y palabras finales de victimarios, un sinnúmero de documentación, otros documentales. Hay un documental, Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, dirigido por Fernando Álvarez y producido por Victoria Álvarez, su hija, y Liz Altornay, su mujer, que vienen del ámbito académico, pero que tuvieron éxito en también realizar un relato coral a donde también hablan varones que padecieron violencia sexual, porque los hombres también, a pesar de que les resulte mucho más problemático aún que a las mujeres, porque es mucho más estigmatizante, también hubo hombres violentados sexualmente. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego te quisiera preguntar acerca de las repercusiones del libro al interior de la militancia de aquellas épocas, que hoy están leyendo esto. Una breve pausa.
Seguimos con Miriam Lewin, la obra Putas y Guerrilleras, una obra que desde Comarca Sí consideramos imprescindible su lectura. Miriam, te queríamos preguntar, la obra ya puesta en la calle desde hace muy poco tiempo, ¿qué repercusiones has notado desde el interior o de aquellos que formaron parte de la militancia revolucionaria de los 70? Mira, el libro se podría decir que está en la calle desde hace 20 días y yo creo que en razón de su extensión poca gente ha terminado de leerla, de leer toda la masa del libro y de procesarla. Yo te podría decir que en un 99% las reacciones han sido positivas. Una de las que más me conmovió es la de una mujer que estuvo presa, que se comunicó por una red social conmigo y que me agradeció profundamente que hayamos tenido... Ellos dicen la valentía. La valentía es la de ellas, claro, no la nuestra, la de Olga Warnath, o correctamente, como vos decís, Warnath, porque es una W alemana, no la nuestra. Por ahí nuestro esfuerzo fue un humilde esfuerzo de interpretación de esto y de debate con algunas otras obras que circularon sobre el tema, como por ejemplo Recuerdos de la Muerte, que tiene desde mi punto de vista una visión bastante machista de lo que atravesamos las mujeres. Sí, esto lo recalcan ustedes en la obra. Recuerdos de la Muerte, un libro muy valioso de Miguel Bonazo, pero que fue presa de la ideología o la idiosincrasia machista predominante en la época, ¿no? en los 80. Vos fíjate que para hablar de la tortura, Miguel dice... para hablar de la traición, dice, la traición es como una mujer que primero te dice que no, después te da un beso y termina abriéndose de piernas. Nosotros quisimos, obviamente Miguel estigmatiza a muchas de las mujeres que se vieron forzadas a una relación sexual no consensuada, obviamente. Esto ya me resulta hasta ridículo, por suerte, decirlo, porque estaban en un campo de concentración. Y como dijo muy bien en una charla el fiscal Pablo Parenti, de la Unidad de Seguimiento de las Causas de Juicio por Crímenes de Lesa Humanidad, por más que la víctima diga que la relación fue consensuada, no podemos hablar de consentimiento dentro de un campo de concentración. Siempre se espera los hematomas, las golpizas, la tortura previa. Mirá lo que pasa con esta chica que denuncia haber sido violada por un jugador de Independiente. ¿Hasta qué punto le destruyeron la vida? ¿Hasta qué punto la estigmatizaron, la señalaron? La hicieron víctima de sospechas, ¿no? Mujeres periodistas diciendo, bueno, pero ¿qué hacía ahí en ese departamento de noche con 2 o 3 muchachos? ¿Por qué se quedó? O sea, siempre la víctima de violación es culpable de algo, siempre está bajo sospecha. Nosotros intentamos, volviendo al tema de la repercusión dentro del ámbito de la militancia, que Miguel Bonazo nos dijera si él había revisto esta posición, porque desde la salida de Recuerdo de la Muerte hasta ahora, las teorías, la elaboración de estas cuestiones han avanzado mucho, pero Miguel dijo que no, que él lo iba a publicar en un próximo libro, que iba a llamar Lo que no conté en Recuerdos de la Muerte. Y después está el libro de Liliana Hecker, que también estigmatiza y culpa a una amiga suya que le confió en el marco de esa amistad lo que había vivido, y ella publica una novela con esto. Yo ya tuve oportunidad de debatir sobre este tema con Liliana Hecker en el marco de una feria del libro, y finalmente Abel Pose, el ex ministro de Educación de Macri, que hace una novela
con pasajes que yo diría que son casi cuasi pornográficos. ¿Cuál es la novela después? Noche de Lobos. Noche de Lobos. Curiosamente también publicada por Planeta, por esta misma editorial, donde había unos afiches que promovían la novela, que decía el amor de un torturador con su víctima. No es amor. Claro. No es ni amor malsano, ni amor perverso, ni un mal amor. Simplemente no es amor. No se puede hablar de amor en el contexto de un campo de concentración porque no hubo libre elección. Y la elegida como protagonista del libro lo dice. Es algo que nunca se hubiera dado en libertad. Exactamente. Hay muchas dimensiones que todavía no están saldadas. No es para comprender las posiciones contrarias a entender a los crímenes sexuales como delitos de lesa humanidad. Pero bueno, la delación bajo tortura también ha estado, creo que tampoco está totalmente saldada, ¿no? Es decir, no, todavía... Esto es como las capas de una cebolla. Claro. Que uno va pelando y nunca llega al núcleo. Vos fíjate que primero se juzgaron los robos de propiedades y ahora se están juzgando los crímenes sexuales. O sea, primero las casas y los departamentos, y luego después el cuerpo de las mujeres. Por eso te digo, nosotros cuando salimos en libertad como sobrevivientes, sufrimos un doble estigma. Los organismos de derechos humanos que decían, aparición con vida los queremos, pero cuando aparecimos con vida y tocamos el timbre, por algo vivieron. ¿Por qué te salvaste? Claro. O sea, la sospecha era, ¿qué habrá hecho esta mujer para sobrevivir? Esa chica, pero yo tenía 22 años. ¿Qué habrá hecho para sobrevivir? Está bien, viene y me cuenta que vio a mi hijo o a mi hija y da fe y está dispuesta a ir a declarar ante la justicia y denunciarlo. Pero ella está viva y mi hijo no. Pero ella está viva y mi hijo no, ¿por qué? Y ese por qué no tiene respuesta. Y cuando salieron a denunciar los crímenes, fueron doblemente traidoras. Nosotras fuimos estigmatizadas como delatoras, claro. Y además como prostitutas, porque seguramente nos habíamos acostado con los represores, con los torturadores, y lo habíamos hecho de buena gana. Había mediado nuestra voluntad. Ahora yo me pregunto, junto con otras mujeres que también reflexionaron sobre el tema, ¿qué pasa si un hombre cae en un campo de concentración donde todas sus guardianas son mujeres y utiliza la atracción sexual que puede sentir alguna de esas guardianas por él para tener relaciones y sobrevivir? Lo esperan en el bar de la esquina, le hacen un asado y le dicen, pero qué pillo eres, pero qué vivo, qué macho, qué tipo inteligente. En cambio, las mujeres, si hubiéramos tenido ese poder, porque no lo tuvimos, si hubiéramos tenido, y quiero aclarar, el poder de decidir, que es improbable y hasta imposible, somos estigmatizadas como prostitutas. Es decir, hay compañeros, y lo relato en el libro también, lo relatamos con Olga, que hasta comprenden la delación bajo tortura, pero no comprenden que no había espacio para resistirse. Y me lo dice un compañero que testimonia. Dice, a vos no te pasó, pero ¿qué hubieras hecho si el Tigre Acosta te tocaba el culo? No había espacio para decir que no. Estábamos privadas de todos nuestros derechos, éramos mujeres en duelo, nos habían matado a nuestros novios, a nuestros maridos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Yo tenía, en el momento en que llegué a la ESMA, dos de mis mejores amigas, mis dos mejores amigas probablemente, de 19 y 20 años, asesinadas con un embarazo a término. O sea, en medio de ese dolor, con mi novio asesinado, con mis dos mejores amigas y sus maridos asesinados, ellas llevando a sus bebés en sus vientres. ¿Alguien puede levantar el dedo y decir, si yo me hubiera acostado con alguno de los marinos, que yo era una puta? O sea, teníamos la subjetividad arrasada. O como cuando me dice en un almuerzo Mirta Legrand, ¿es verdad que salías con el Tigre Acosta? ¿Cómo que salía?, le digo yo. Esta es una de las partes
más difundidas últimamente Claro, sobre claro. tu libro, el libro de ustedes. Pero yo la disculpo a la señora, porque es un prejuicio social. Exactamente. Nosotros salíamos, supuestamente nos llevaban a los carritos de la Costanera, algún grupo lo han llevado a Mau Mau. Salíamos porque queríamos. O sea, no era que vos estabas en capucha a lo mejor con el antifaz o con los grilletes y venía un guardia en medio de la noche en el campo de concentración y te decía, vístase, y vos no sabías si te iban a fusilar o si te iban a llevar a cenar. No, era, ese salías implica una voluntad que no existió, un libre albedrío que no existió. Por otra parte, y vamos a ir finalizando, para muchas de las cautivas, las secuestradas, el hecho del sometimiento sexual no implicaba para ellas, por lo que logro recomponer en parte de las historias, necesariamente que supieran que iban a sobrevivir. No, en absoluto. Algunas también sabían que seguramente podían ser muertas, aún a pesar de ser sometidas como eran. Hay varios casos de sometimiento sexual que fueron seguidos de asesinatos. Exacto. Fueron seguidos de asesinatos. Hay una película de Marco Beckis, Garage Olimpo, que deberíamos revisitar. Está muy bien planteado y con mucha delicadeza esta cuestión del sometimiento sexual, de la esperanza de sobrevida que finalmente no se da. Exacto. Miriam, vamos a dejarte con nuestros televidentes para que elijas la parte que vos quieras del libro, y queremos escuchar tu voz para que podamos decir que estamos leyendo con el autor. Antes de dejarte, te queremos nuevamente agradecer tu presencia acá, y los que nos ven, Putas y Guerrilleras, un libro indispensable. Voy a leer un trozo del capítulo 6. El título creo que lo dice todo. Hombres vencedores, hombres vencidos. El cuerpo de las mujeres es la arena donde los hombres dirimen quiénes entre ellos son los vencedores y quiénes los vencidos. Es una cita de Inés Erkovich, socióloga. La violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos de detención lleva implícito un mensaje no dirigido únicamente hacia ellas. La violación y el abuso en sus diferentes formas son actos terroristas cometidos desde el aparato estatal con el objeto de sembrar miedo indiscriminadamente. No se trata solo del mensaje brutal que las castiga por haberse salido de los moldes que la sociedad patriarcal les adjudica, hijas, esposas, madres y amantes. El terrorismo sexual es un arma de guerra con varias funciones. En principio, el perpetrador le está diciendo a la mujer víctima: yo te castigo por haberte revelado, te someto, poseo tu cuerpo como y cuanto quiero, te vencí, sos mía. El otro destinatario, sea testigo ocular como en las más brutales de las guerras, donde las violaciones se ejecutan en público o no, es el varón, el enemigo a vencer y humillar. Me apropio de tu hembra, de tu compañera. Mirá cómo la penetro y la someto. Te denigro porque no tenés ninguna posibilidad de defenderla y de salvarla. Y por último le dice a la mujer violada: ¿ves cómo acá soy el único macho? ¿Ves cómo tu hombre no te garantiza la seguridad porque no es valiente ni viril? ¿Y cómo lo reduzco a la abyección más absoluta? Cuando esto sucede, algo se quiebra en la imagen del macho protector y proveedor, que es imposible vencer por más que se pretenda asumir ideologías liberadoras. Del mensaje del enemigo victorioso siempre algo queda. Y eso produce un resentimiento que en la mayoría de las mujeres, y eso produce un resentimiento que en la mayoría de las mujeres, no lo puedo hablar, y eso produce un resentimiento que en la mayoría de las veces la mujer no puede superar. De hecho, los profesionales de la psicología refieren que cuando un hombre presencia una violación de su novio o su mujer, difícilmente la pareja subsista, aunque a veces la culpabilización parta del varón. No me pudo perdonar, explican las violadas abandonadas por sus parejas, o por el contrario, gracias a Dios, él me pudo perdonar, si el varón agraviado decide no disolver el vínculo.
Una militante del movimiento de izquierda revolucionario chileno relata que 25 años después de haber estado detenida en el Estadio Nacional, en los días siguientes al golpe de septiembre de 1973, un compañero le dijo, después de abrazarla emocionado: ¿te acuerdas de cómo protestamos cuando esos jueputas de los milicos nos quisieron hacer comer ratones? Sí. Y me acuerdo también de cómo me violaron delante de ti y tú te callaste, le respondió ella. El hombre, que segundos antes le recordaba a la mujer una acción de valentía, se puso de rodillas y se abrazó a sus piernas. Le pidió perdón 5 lustros después por su cobardía. La pregunta es si él habría podido rebelarse. ¿De qué manera esperaba la mujer que la defendiera? En esa recriminación de ella también hay una victoria de la represión y un mandato cultural de siglos. Las mujeres les piden a sus hombres que las defiendan como Laurencia en su monólogo brutal de Fuenteovejuna, que después de haber sido violada se dirige a los varones del pueblo y les dice: ¿qué hacéis aquí, maricones? Hombres solo en la apariencia, en conversación infame, que no sentís vuestra afrenta. Que a vuestros ojos un hombre haga torpe y loca presa en una frágil mujer, en una vecina vuestra, que os lleve con ella la honra y que no tengáis vergüenza de vivir y no vengaros. La Laurencia de Lope de Vega llega a denigrar a sus vecinos, instándolos a vestirse de mujeres y dedicarse a tareas domésticas propias de hembras, si no pueden vengarla. El que hombre fuere, mis agravios sienta, concluye.